Hola chicos, ¿cómo les va, mis pichones? Buenas tardes. Bueno, habíamos quedado en que yo les iba a pasar esta clase de ácidos nucleicos, así que vamos a ir por eso. Bueno, los ácidos nucleicos, así como nosotros veíamos que las proteínas estaban formadas por subunidades, que eran los aminoácidos, que eran como ladrillitos que iban uniéndose entre sí y que iban formando largas tiras de proteínas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en este caso los ácidos nucleicos también son polímeros. Son una de las biomoléculas más importantes que tenemos en la célula. Las subunidades que están formando estos ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Los nucleótidos pueden ser uno solo, es uno solo, que cuando se vaya a unir con otros nucleótidos van a formar largas cadenas que van a componer los ácidos nucleicos. Acá estamos viendo, a modo de ejemplo, es un ejemplo, uno de los ácidos nucleicos que es el ARN. Más adelante vamos a ver cómo es la composición de cada uno de ellos, del ácido nucleico ADN y del ácido nucleico ARN. Bueno, los ácidos nucleicos habíamos dicho que podían ser dos. Uno se llama ácido desoxirribonucleico, que nosotros comúnmente le llamamos ADN, que es el material genético que encontramos en todas las células vivas. En nuestro caso, que somos seres humanos y tenemos células eucariotas, lo vamos a encontrar adentro del núcleo de nuestras células eucariotas, que tenemos célula de tipo animal. Bueno, acá tenemos la célula con su núcleo, que estamos viéndolo en color verde. Adentro del núcleo vamos a encontrar el ADN, que en algunos casos, depende de la etapa en la que se encuentre la célula, va a estar organizado ese ADN en cromosomas, que lo estamos viendo acá. Cuando ese cromosoma se desorganiza, se desenrolla, vamos a ver que está constituido por la molécula de ADN que se empaqueta para formar el cromosoma. El ácido ribonucleico o ARN es un material genético que ahora está muy investigado porque es, por ejemplo, el material genético del que están construidos los virus. Pero también es el material genético que forma parte de la célula eucariota, en el caso nuestro, célula eucariota animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir del ADN se va a construir o transcribir, que así se llama, el ARN. Acá lo estamos viendo en esta imagen. El ADN va a oficiar de molde del donde se va a copiar la cadena de ARN para después formar la famosa proteína que ya la hemos estudiado. Vamos a comenzar entonces con el ADN. Nosotros acá estamos viendo en esta imagen una molécula de ADN y cómo se la vería normalmente en un supermicroscopio electrónico. Si ustedes se fijan, estamos viendo que está compuesta por varios colores. Esos colores nos van a dar una idea de cómo se organiza según el tipo de nucleótido que se va uniendo para formar la larga cadena. Abajo estamos viendo la composición química, cómo se la representa en forma química a la cadena de ADN, que eso lo vamos a dejar para la materia de química. Acá nos vamos a concentrar en la parte biológica. Sepan ustedes que sí nos sirve el estudio químico, por supuesto que a nosotros en biología nos sirve, porque la química nos da una explicación de cómo se va a ir formando el código genético de esa molécula de ADN. En esta imagen estamos viendo todos los cromosomas que se encuentran
en una célula humana, ¿sí? Acá estamos viendo la mitad de los cromosomas que se encuentran, o los 23 pares de cromosomas que se encuentran en cada una de nuestras células. Nosotros en realidad tenemos 46 cromosomas adentro del núcleo de nuestra célula, pero cada uno de esos cromosomas está compuesto por un par. Entonces cada par son 2 cromosomas, en total 46, pero en realidad son 23 pares. ¿Ven que vienen de a 2? Ahí lo estamos viendo, que van a venir de a 2. Y si ustedes se fijan en esos cromosomas, estamos viendo bandas de colores. Estas son imágenes reales, chicos. Acá, por ejemplo, estamos viendo el par que determina el sexo de una persona. El cromosoma X y el cromosoma Y. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es el genoma, que es el conjunto de cromosomas de un individuo. Estamos viendo el genoma de un ser humano de sexo masculino. ¿Por qué de sexo masculino? Porque el sexo, el género de esta persona está determinado por el cromosoma X y por el cromosoma Y, que es más cortito. Si se tratara de una persona de sexo femenino, estaría determinado por un cromosoma X y su par sería también un cromosoma X, XX. En este caso es XY, entonces nos da a entender que es una persona de sexo masculino. ¿Por qué es tan importante que los cromosomas pasen de la célula madre a las células hijas? Porque llevan toda la información de esa célula madre, llevan toda la información que va a pasar a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque esa información es hereditaria. Así nosotros, cuando heredamos la información, heredamos la mitad de la información de nuestro padre, que es la mitad, sería uno de los cromosomas, y la otra mitad de los cromosomas viene de la información de nuestra madre. Por eso nosotros, cuando tenemos características como color de pelo, el tipo de sangre, el color de la piel o el color de los ojos, a veces heredamos rasgos de nuestros padres, de nuestra madre, y rasgos de nuestros padres, ¿sí? Es decir, por ejemplo, podemos tener el mismo color de ojos que el papá, pero el tipo de pelo que de la mamá. Y lo mismo va a pasar con las características internas. Por ejemplo, la tendencia a generar ciertas enfermedades como la diabetes, algunos tipos de cáncer, o características metabólicas, como por ejemplo tránsito lento del intestino, etcétera, ¿sí? La estructura del ADN tiene su historia. Recién en el año 1953, que no fue hace tanto, un grupo de científicos que después ganaron el premio Nobel por este descubrimiento, Watson, Crick y Wilkins, fueron los que presentaron la información acerca de cómo era la molécula de ADN. En ese grupo de investigadores faltó el nombre de una reconocidísima científica que se llamó Rosalind Franklin. Después de muchísimos años, hace relativamente poco, uno de estos investigadores recién dio a conocer que los estudios que ellos presentaron estaban basados en mucha información que les había brindado Rosalind. Yo la puse acá en color rojo. ¿Por qué? Porque Rosalind Franklin no figuró en los premios Nobel. ¿Por qué no figuró? Porque ella murió antes de que se presente la información sobre el ADN. Y cuando se presentó la información y se hizo un trabajo científico y se lo presentó a la comunidad científica en general, tanto Watson, Crick como Wilkins obviaron el nombre de Rosalind Franklin, a pesar de que casi todo el estudio estuvo basado en información que ella había obtenido.
Bueno, hubo un arrepentimiento y un reconocimiento tardío, pero hoy en día se sabe que ella también participó de la información que se conoce ahora sobre la estructura del ADN. Habíamos dicho que la estructura de ADN se compone de unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido, que nosotros tenemos 4 tipos distintos de nucleótidos en el ADN, están formados por un grupo fosfato, que lo vemos acá en amarillo, un tipo de azúcar, que en el caso del ADN se llama azúcar desoxirribosa, y una base nitrogenada. Lo que va a variar en cada uno de los nucleótidos, que lo va a hacer distinto unos de otros, va a ser la base nitrogenada. Esas bases tienen nombre. Una se llama timina, acá estamos viendo los nombres en inglés. Sugar es azúcar, phosphate es fosfato o ácido fosfórico, también le dicen. Y acá estamos viendo las bases nitrogenadas, que son las únicas que están con distintos colores para que ustedes las diferencien. Una es la timina, otra es la citosina, otra es la adenina y por último tenemos a la guanina. Así yo voy a tener 4 tipos de nucleótidos con distintas bases nitrogenadas. La unión de esos nucleótidos en diferente orden dentro del cromosoma de una célula va a determinar las características en base a un código genético. Se llama así código genético. Y eso va a determinar nuestro color de ojo, nuestro color de piel, la estatura, las características orgánicas internas que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un hígado resistente o no, si tenemos alguna enfermedad de la piel, si tenemos alguna enfermedad de la sangre, el color de pelo, la textura del pelo, etc. Acá estamos viendo representada la estructura del ADN en un esquema en donde, si ustedes se fijan, uno de los extremos es como si tuviéramos 2 cintas que están unidas en la parte media por las bases nitrogenadas. De esas 2 cintas, una de las cintitas va a ser el azúcar, va a terminar en el azúcar y la otra va a terminar en el grupo fosfato. Y al medio, con distintos colores, vamos a tener la timina, que siempre va a ir unida a la adenina, la citosina, que siempre va a ir unida a la guanina. Ahora, el orden en el que se van a unir esas bases nitrogenadas es lo que nos va a determinar el código genético. Si nosotros desenrolláramos esta larga hélice que compone al ADN, veríamos que en forma química se organizaría así. Fíjense, acá tenemos el azúcar desoxirribosa unida al grupo fosfato que está en amarillo, en el medio están las bases nitrogenadas, la timina se va a unir a la adenina por 2 uniones de puentes de hidrógeno, que así se llaman, que es un tipo de unión molecular, y van a quedar agarradas como si estuvieran dándose la mano, ¿sí? Y acá, si ustedes se fijan, la cinta que está del otro lado, que corresponde a esta parte del ADN, va del revés. El azúcar está invertida y lo mismo el grupo fosfato, ¿sí? El otro tipo de nucleótido, en donde se van a unir la citosina con la guanina, tiene 3 puentes de hidrógeno, es decir, que está unida por 3 puntos de ese tipo de unión molecular. Una molécula de ADN se compone entonces de 2 cadenas de nucleótidos que están unidas por puentes de hidrógenos entre las bases nitrogenadas. Las cadenas de nucleótidos van a formar una espiral porque se va a retorcer alrededor de un centro común. Es como si yo tomara una cinta y la retorciera y me quedara en forma como si fuera un
una hélice. La forma espiral de la molécula es una doble hélice. Doble porque tiene el entrecruzamiento así como estamos viendo en la imagen. Los puentes de hidrógeno son específicos entre las bases. Esto a modo de repaso porque ya lo vimos en las diapositivas anteriores. La adenina siempre forma dos puentes de hidrógeno o dos enlaces con la timina. No es que la adenina se puede unir con cualquier otra base nitrogenada. Adenina siempre va a estar unida con timina. AT, adenina, timina. Y la citosina siempre va a estar unida por tres puentes de hidrógeno con la guanina. Citosina siempre con guanina, CG, ¿sí? Por ello, la sucesión de bases de una cadena de nucleótidos determina la sucesión de bases en la otra cadena. Es decir, que van a formar cadenas complementarias, que lo estamos viendo acá en la imagen. Este apareamiento de bases nitrogenadas es la base de replicación del ADN. Acá está, por el medio, estas uniones que son uniones fuertes, pero no tan resistentes como para no poder desunirse, es por donde se va a abrir el ADN cuando se quiere replicar, es decir, cuando se quiere multiplicar o dividir, ¿sí? Vamos a ver eso ahora, vamos a ver cómo ocurre la replicación del ADN. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos la cadena de ADN, que es una doble hélice, y esto está formando parte del cromosoma. Cuando se está por dividir el ADN, el cromosoma se desenrolla y queda expuesta la cadena así tal cual como la estamos viendo acá. Una vez que se ha terminado de replicar el ADN, ustedes se fijan que la cadena vieja que está en color azul ha servido de molde para la cadena nueva que está en color rojo. Es decir, que la replicación del ADN se va a hacer tomando como molde la cadena vieja, que se va a abrir, esa cinta se va a abrir al medio y me van a quedar dos cintas en donde se van a unir nuevos nucleótidos complementarios. Donde haya una timina se va a unir una adenina y donde haya una citosina se va a complementar una guanina. Eso va a formar una cadena complementaria que va a ser nueva. Esa cadena nueva acá la estamos viendo en color rojo. Así, de un ADN, de una sola molécula de ADN, yo puedo obtener dos moléculas de ADN en donde voy a tener una cadena vieja, que es el molde original, y la cadena complementaria o nueva, que la voy a tener en color rojo. De esa forma yo voy a obtener dos moléculas idénticas, entre comillas idénticas, de ADN. ¿Por qué? Porque no siempre la copia de una molécula de ADN resulta ser perfecta. Siempre va a haber algún error de copiado, como cuando nosotros sacamos la fotocopia y no nos sale igual que el original. Por ahí puede salir manchado, la hojita doblada, alguna palabra borrosa. Bueno, en este caso también puede pasar igual. Cuando se duplican las cadenas de ADN, no siempre va a salir la copia fielmente perfecta al original, sino que se pueden originar algunos errores en esa copia y por lo tanto se van a originar mutaciones. Son pequeñas mutaciones que no alteran para nada al ADN original, entonces la persona no tiene grandes cambios de una generación a la otra. Pero eso nos da la pauta que cuando también tenemos gemelos idénticos, sus cadenas de ADN no son perfectamente iguales, porque cuando se ocurre la separación del ADN y se copian las cadenas, siempre va a haber algún error de copiado que hace que esos gemelos no sean del todo idénticos. Pueden ser idénticos en un 98 o 99%, pero pueden tener algunas diferencias, pecas, por ejemplo, en algún lugar diferente del cuerpo, lunares distintos en el cuerpo,
una diferencia del carácter, por ejemplo, también. El tipo de pelo también no, puede ser un poco diferente. ¿Se entiende? Bueno, acá estamos viendo los pasos de la replicación del ADN. Está puesta en inglés. Yo les voy a ir explicando todo este proceso, pero no lo voy a hacer en detalle, ¿sí? Porque no me interesa que lo aprendan tampoco en detalle, pero sí que sepan cómo llega de una molécula. Yo puedo obtener dos moléculas idénticas o casi idénticas, ya lo habíamos hablado, de ADN. Bueno, acá tenemos una molécula de ADN donde tenemos la original, que cuando se divida va a tener una cadena complementaria. Ya dijimos que todo este proceso que se va a realizar a través de enzimas, que si recordamos un poco la clase anterior, las enzimas eran proteínas que tenían una función en el metabolismo de la célula. Hay muchísimos tipos de enzimas y cada enzima tiene su propia función, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una de las enzimas, la helicasa, que es la enzima que va abriendo como si fuera un cierre la parte del medio del ADN. Va rompiendo los puentes de hidrógeno para que se separen. Entonces van a quedar las dos cadenas originales que están en color azul, van a quedar expuestas para que ocurra el copiado. ¿Quién está a cargo del copiado de esas cadenas de ADN? Se llaman ADN polimerasas. Son enzimas que van a traer los nucleótidos y van a copiar. Una de las maneras de copiar es en el sentido que le corresponde, digamos, en sentido favorable. Esa copia va a ser rápida. Acá la estamos viendo a la flechita roja que se va completando. En cambio, la otra se va a copiar a contramano, digamos, entonces se van a copiar por fragmentos, por pedacitos. Y después hay otra enzima que se va a encargar de unir esos pedacitos que se han ido copiando. Entonces una se hace, digamos, a mano favorable y otra se hace a contramano en la copia. Los movimientos del ADN, o sea, la que controla qué parte del ADN se va a abrir para copiarse, es una enzima que se llama ADN polimerasa, ¿sí? Acá, como ven, ya se avanzó la replicación de la parte de ADN que se quería dividir, porque se puede copiar todo el ADN o solo un pedacito. Por lo general, cuando ocurre esto, se copia todo el ADN completo de un solo cromosoma. Bueno, acá tenemos los pasos de la replicación del ADN y lo que va pasando después. Después también hay una enzima que va a ser la que va a ir enrollando el nuevo ADN que se va formando. Si ustedes se fijan, nosotros en el paso 3 y 4 ya vamos obteniendo el ADN que va a quedar con su cadena original, que está en azul, y su cadena complementaria, que es la nueva y que está en rojo. Pero si nos fijamos, los dos ADN que vamos a obtener son idénticos, son iguales. ¿Por qué? Porque lo que faltaba de la cadena original se va complementando en rojo con la cadena complementaria. Y así voy a obtener dos muestras idénticas de ADN. ¿Cuándo ocurre eso? Por lo general ocurre cuando la célula se está por dividir. ¿Cuándo se divide una célula? Cuando ocurre, por ejemplo, una mitosis. Es decir, nosotros nos lastimamos la piel, nos hacemos un tajo en la piel y la piel necesita repararse y por lo tanto necesita multiplicar las células para cubrir la herida que ha quedado expuesta. A los pocos días o semanas ya vamos a tener la piel totalmente renovada. ¿Gracias a qué?
a que se ha multiplicado esas células para cubrir la parte que me está faltando en la piel. Eso pasa no solamente cuando nos lastimamos, sino que cuando vamos creciendo, a medida que vamos creciendo, también se van regenerando, se van multiplicando esas células eucariotas, y antes de que se multipliquen las células eucariotas va a ocurrir este proceso de replicación de ADN, porque recuerden que siempre la célula eucariota animal va a tener el núcleo con los 46 cromosomas que le corresponden, o si lo queremos ver de otra manera, con los 23 pares de cromosomas que le corresponde a cada una de esas células. Bueno, ahora vamos a ver el ácido ribonucleico. Si bien el ADN es de los dos es el ácido nucleico más importante de la célula eucariota en nuestro organismo humano, el ácido ribonucleico es el que le sigue en importancia, es la mano derecha del ADN. El ARN es un ácido nucleico que se compone de una sola cadena de nucleótidos, es decir, que ya estamos hablando de una estructura que es más simple que el ADN. Los nucleótidos de ARN están formados por un azúcar que se llama ribosa. Ahí tenemos una de las diferencias entre ADN y ARN. En realidad son tres. Primero, que la cadena de nucleótido es simple, no es doble, no vamos a tener una doble hélice. En segundo lugar, que el azúcar ya no va a ser una desoxirribosa, sino que va a ser una ribosa. Y otra de la diferencia es que en lugar de la base nitrogenada llamada timina, va a cambiar químicamente, esto ya es una diferencia química, y se va a llamar uracilo en lugar de timina. O sea que la timina se reemplaza por una base nitrogenada que se llama uracilo. Acá tenemos los tres tipos de ARN que existen. En este lugar tenemos al ARN mensajero, que es el que lleva las instrucciones para fabricar proteínas o enzimas. Desde el ADN del núcleo de los cromosomas se copia este ARN mensajero. Si ustedes se fijan, acá están las bases nitrogenadas. Este es el ribosoma, acordémonos que es una cadena simple. Tenemos la cadena de ARN, en este caso va a ser adenina, guanina, uracilo, guanina, citosina, guanina, adenina, y así va a seguir. Esto es una copia que hace, que ya lo vamos a ver cómo hace, que hace el ARN de una porción del ADN. Es como copiar las instrucciones para salir del núcleo y llevarlo al citoplasma y fabricar a partir de eso proteínas o enzimas que van a servir para la célula. Hay otro tipo también de ARN que nosotros lo conocemos con el nombre de ribosoma o ARN ribosómico, que consta de dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Por qué tiene dos subunidades? Porque esas se van a abrir y van a recibir al ARN mensajero para realizar una lectura del código genético que trae nuestro ARN mensajero. Y por último vamos a tener el ARN de transferencia, que es el que sigue las instrucciones que le va leyendo el ribosoma acerca de el código genético que va dictando instrucciones. Ese código genético le va diciendo al ARN de transferencia cuáles son los ácidos nucleicos que tiene que ir a buscar para ensamblar una proteína. O sea que el código genético, cuando se expresa en el ribosoma, en el ribosoma a través del ARN mensajero, va a dejar un código genético que en definitiva va a llevar instrucciones de cuáles son los aminoácidos que se deben ensamblar
a la hora de fabricar una proteína. Y acá estamos viendo cómo ocurre esa transcripción, es decir, esa copia de un ARN a partir del ADN. El ADN se abre en un determinado punto de donde va a salir la información, para que nos ubiquemos en espacio. Acá tenemos, por ejemplo, de esta porción del cromosoma, se va a hacer la lectura del ADN en un determinado gen, se va a abrir, se va a formar como una burbuja de replicación, se llama, se va a copiar también por medio de unas enzimas, se va a copiar el ARN y va a salir el ARN mensajero. Ese ARN que se va a ir copiando, que acá lo tenemos en color fucsia o rosa, se va a copiar también gracias a una enzima que se llama ARN polimerasa. Va a ocurrir la copia, una vez que sale ese ARN copiado, va a salir como una cinta con un código genético, ese ADN se va a volver a enrollar y va a volver a guardar esa información, va a tomar la forma que tenía originalmente. Acá vemos la parte final de la transcripción, donde ya está terminando de copiarse el código genético en el ARN mensajero, y una vez que ya sale el ARN mensajero, el ADN se vuelve a enrollar como si nunca se hubiera separado, la enzima también se separa, la ARN polimerasa, y se va a reutilizar en otra transcripción. ¿Cuál es el camino que va a seguir el ARN mensajero? Esto todo ocurre en el núcleo. Esto va a seguir camino hacia el citoplasma para encontrarse con el ribosoma y el ARN de transcripción para fabricar proteínas. Bueno, chicos, esto sería todo. Yo espero las consultas de ustedes y espero haber sido clara. Un besito y que tengan buenas tardes.